muy amateur en esto y tocamos de oído, y nos gusta hablar con gente que sabe. No nos importa tanto qué es lo que piensa, qué ideología tiene, sino escucharlos. Y queremos escuchar de tu parte, ¿cuál es tu opinión de esta realidad argentina septiembre de 2020? Mira, primero una reflexión sobre la generación de conocimiento, por lo que vos estás diciendo, que me parece apropiada. Había un cantautor que lamentablemente después lo mataron en Centroamérica, era Facundo Cabral. Uh-huh. Había arrancado de muy abajo, bien peronista, que decía, volá bajito, que ahí está la verdad. Y nuestra doctrina lo que dice, que la construcción del conocimiento es un conocimiento, el conocimiento que más se aproxima a la verdad, que más se aproxima, es el que es construido de manera colectiva. Uh-huh. Y después hay un libro muy famoso, nuestro, Martín Fierro, que dice, hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Esa es una visión del conocimiento. Después está la visión marxista o liberal del conocimiento, que piensan que es una apropiación individual. Están los que saben y los que no saben. Y nosotros los peronistas con eso siempre confrontamos, porque terminan despreciando el conocimiento popular. Entonces, la diferencia entre vos y yo, y no es a mi favor, depende de dónde la veas, es la edad. Me tocó vivir más, y la experiencia, obviamente que también te da conocimiento. Pero cuidado con eso de ensalzar, cuidado con humildad lo digo, ¿no? Sí, de ensalzar ese conocimiento iluminista. Eso es muy marxista o muy liberal. Y yo te aconsejo, no sé quién para aconsejarte, pero que incorpores la posibilidad de la construcción del conocimiento entre todos, ese conocimiento conjunto que finalmente termina generando un hecho lo más aproximado a lo verdadero. Bueno, dicho esto, sobre la realidad, que fue la pregunta, pero bueno, me había tocado escuchar tu introducción y me pareció que tenía que opinar sobre eso, es que el presidente no tiene mucho tiempo para cambiar. Y si no cambia, va a fracasar, y va a fracasar rotundamente. Y ahí sí yo digo, si el presidente Alberto Fernández fracasa, los peronistas no tenemos nada que ver, porque él ya ha dicho que este es un gobierno socialdemócrata, uh-huh, en su formación, porque lo hizo él, y él se considera así, si bien de vez en cuando dice que es peronista, como el viernes pasado, pero no ayer, sino el anterior, pero después, cuando gestiona, no gestiona como peronista, y dijo que es un gobierno de coalición. Por lo tanto, o se dice peronista y ejecuta políticas peronistas, o va a ir al fracaso. Tal cual. Creo que estamos bastante de acuerdo en eso, de que está yendo hacia un fracaso rotundo y que es un gobierno socialdemócrata. ¿El de Macri cómo lo definirías? El de Macri tuvo dos etapas. El gran paraguas fue un esquema especulativo rentístico, uh-huh, que algunos dicen que empezó con Kicillof y otros dicen que empezó con Macri. Con Kicillof en el 14 cuando devaluó. Sí. Porque no es que la devaluación de Kicillof no generó consecuencias en la economía, generó consecuencias extremadamente complicadas. Pero bueno, algunos dicen que empezó con Kicillof y otros con Macri. Y dentro de ese esquema especulativo rentístico tuvo dos etapas bien diferenciadas. La oligarca, que va desde el principio hasta que viene el Fondo Monetario, que le obliga a poner retenciones, y ahí empieza la etapa decididamente neoliberal. Bien, vos calificás neoliberalismo a ese modelo que le da prioridad a la parte financiera por sobre la productiva. Sí, de eso no hay duda. Lo que pasa es que el sesgo de los dos primeros años de Macri fue un sesgo claramente oligárquico, inconsistente, absolutamente ridículo, donde no había un esquema que uno pudiera decir estás en vista de una situación económica desarrollada con antecedentes y consecuentes. Era una tontería. Claro. Después vino el fondo y le ordenó un poquito el esquema de pensamiento. Entonces vos tenés una etapa claramente oligárquica, donde se mete con el precio de la comida y destruye el mercado interno, y entonces para subsanar
la falta de demanda, sobre todo de los sectores populares, pone a gastar el Estado y espiraliza el déficit fiscal. Entonces, si bien hay un patrón de acumulación de capital donde lo especulativo va sobre lo productivo, tiene un sesgo que es el que te estoy señalando, porque no hay modelo neoliberal con déficit fiscal al alza, en la tipificación de un modelo neoliberal. Por eso, con un sesgo altamente oligárquico que le dio el carácter. Después vino el fondo y le ordenó eso. Se lo ordenó en términos de ordenar, ¿no? De poner orden. Y ahí sí entra a irrumpir en un modelo neoliberal con todas las características, que es el que sigue ahora, con su más, con su menos, toda esta tontería que está haciendo Alberto. En el fondo los socialdemócratas en términos económicos son neoliberales porque es la misma escuela, no es la escuela austríaca. Bien. Los socialdemócratas y los neoliberales tienen un mismo origen en términos de pensamiento económico, que es la escuela austríaca de economía. ¿Vale? Sí. No es tan conocida porque, bueno, se conoce más la escuela de Chicago, bueno, todas estas cosas que ha pasado. Bien. Pero el origen del pensamiento económico de los socialdemócratas y de los neoliberales es el mismo, de la escuela austríaca. Por eso Alzogaray, si bien se llamaba liberal, cuando pensaba la economía la pensaba como un neoliberal, porque algunos terminan creyendo que los neoliberales son como liberales modernos, ¿viste? Son los nuevos liberales, bueno, eso es una tontería. Alzogaray hablaba de la economía social de mercado porque había leído a los austríacos, y si bien él se plantaba como liberal, cuando hablaba de economía era neoliberal, y el actual ministro de Economía dice las mismas tonterías, queremos una economía social de mercado, que lo habrás escuchado en las pocas declaraciones que ha hecho. Sí, sí, sí. Y dice lo mismo que Alzogaray, porque tienen una raíz común, que, te insisto, es la escuela austríaca. Es la gran división en la economía. ¿Y tu modelo productivo sería el de Néstor Kirchner, el de esos años? ¿Perdón? ¿El modelo productivo que buscaría sería el de Néstor Kirchner, el de 2003-2007? Sí, el economista. Ahora hay una otra estupidez que me gustaría aclarar, porque ya no sé cómo caracterizarla. Empiezan a decir, porque Alberto Fernández, viste que hizo una declaración que él no creía en los programas, en las planificaciones, y que Néstor Kirchner tampoco. Mira, termínenla con esa estupidez. Kirchner creó el Ministerio de Planificación. ¿O ministro de qué era Julio De Vido? Claro. Y entonces, o sea, el tipo que crea el Ministerio de Planificación en la Argentina decía, o sea, no creía en los planes. ¿Pero qué les pasa? ¿Quién era el ministro más importante de Kirchner? Sí, Julio. El que generaba los equilibrios macroeconómicos era Lavagna. ¿Quién era el ministro más importante? Julio De Vido. Muy bien. ¿De qué era ministro? Planificación. Y entonces, ¿pero qué les pasa? O sea, quieren cambiar la historia negando los hechos contundentes. Pero ya estamos directamente en manos de locos. Y este modelo se está agotando. Pueden intentar cambiar la historia. O sea, una cosa es que tengo en presencia de cuasi ignorantes. Bueno, quizá puedan aprender. Pero otra cosa es que ya estemos en presencia de mentes que quieren cambiar la realidad. Que quieren decirte a vos que la realidad no es la realidad. Kirchner creó el Ministerio de Planificación antes de asumir. Le dio en la araña los equilibrios macroeconómicos. Mismo ministro de Economía. Y generó la planificación de la acción pública en un Ministerio de Planificación que tenía Secretaría de Minería, Obras Públicas, Energía, Transporte y Comunicaciones. Si vos tenés los equilibrios macroeconómicos y se los brindás y te los brinda y vos le das la confianza en el Ministerio de Economía, que era el mismo de Dualde, ¿dónde planificás la economía? Y con eso es hecho. No le vas a ir a explicar a Arcos lo que tiene que hacer para fabricar caramelo, ¿no? A menos que piense que sos marxista y que te vas a meter en Arcos, como quiso Alberto meterse en Vicentín. Bueno, nunca hicimos eso. Ahora, desde la acción del Estado, planificaba precisamente en esos sectores relevantes. Y para eso lo juntó en un ministerio que se llama de Planificación, y encima federal.
Bueno, la verdad que yo no los entiendo. O no leen, no saben, dicen lo que se les ocurre, inventan cosas. Bueno, yo le digo a Alberto Fernández, mira, por favor, empezá a pensar lo que estás diciendo y haciendo, ¿no? Y al resto, y algunos, no al resto, algunos compañeros que para justificar al presidente dicen esas tonterías, discúlpenme, pero no tengo otro adjetivo. No tengo otro adjetivo. Le digo, miren el organigrama y fíjense con quién hacía la acción de gobierno Néstor Kirchner todos los días. No es que se levantaba y le explicaba a la Baña, che, mantener los equilibrios macroeconómicos, ¿eh? Porque eso ya estaba y lo que tenía que hacer era mantenerlos, la Baña. Se levantaba y hablaba todo el tiempo con Julio Delio. Bien, pero condición necesaria entonces para poder planificar es el equilibrio macroeconómico. No, eso no ayuda. ¿Cómo se obtiene? Si no tenés equilibrios macroeconómicos, no tenés dónde realizar la acción. ¿Y cómo se llega a partir de donde estamos hoy al equilibrio macroeconómico que perdimos hace casi una década? Mira, no hay ninguna duda que es aumentando los recursos. Para eso tenés que ir a buscarlo en el único lugar que hay, que es en la pampa húmeda. Y no tiene que nada que hacer el productor de la pampa húmeda, tienen mucho que hacer los terratenientes de la pampa húmeda para alcanzar esos equilibrios. Por ahí tenés 7.500, 8.000 millones de dólares que podés recaudar. Si pones correctamente las retenciones y la ley de alquileres correspondiente a ese espacio geográfico llamado la pampa húmeda. Y eso te va a dar, te vuelvo a decir, un límite de 8.000. Y si siguen subiendo los precios de los commodities, un poco más también. ¿Y alcanza Entonces, eso? Pues tenemos un déficit de 30.000. Bueno, lo que pasa es que ahí vos estás metiendo el cuasificar. Sí, sí. Bueno, por eso, sí, el déficit fiscal total metido a provincias y cuasifiscal, estás en ese plano. Pero con 8.000 millones que vos pongas, y obviamente tenés que resolver el cuasifiscal. Tenés que resolver el de las provincias, que ya es un tema de la provincia, tenés que resolver el cuasifiscal, con eso estás bajando alrededor de 5 puntos. ¿Está bien? ¿Y cómo resolvemos el cuasifiscal? Bueno, ¿Dejamos flotar el dólar? Bueno, la resolución del cuasifiscal es un tema de armonización de la política monetaria donde hay muchas alternativas, siempre y cuando decidas encarar un modelo de desarrollo permanente y sustentable con orientación a la producción. Ahora, si no, te va llevando la corriente, que es lo que está pasando. Sí, sí. Ahora me acabo de enterar que hacen la última estupidez de indexar los plazos fijos. Eso ya lo hicieron los radicales. Los indexan en función del tipo de cambio oficial. Bueno, eso ya lo hicieron los radicales. Es una cosa increíble, ya fracasó. En el año 85, el Plan Austral tenía un vector que hablaba del desagio de la economía, por el desastre que había hecho la indexación de la economía. Ahora estos muchachos nos llevan a la indexación igual que nos llevaron los radicales. Yo la verdad que, pero no pasó hace tantos años, estamos hablando del año 85, para la patria son 35 años, no es tanto. Nada. No puede ser que no lo hayan estudiado, no puede ser, o sea, me niego a pensar que no lo hayan estudiado, me niego a pensar que estamos frente a unos muchachos que improvisan todo el tiempo y que ejecutan lo primero que les viene por la cabeza. Pero bueno, me voy a tener que convencer que son así, porque como ellos se viven improvisando, no les gusta planificar. Pareciera eso. Mirá qué divertido, vamos a indexar los plazos fijos en pesos en función del tipo de cambio. Mirá qué divertido. Piensan que le descubrieron el agujero del mate. Que esta vez va a funcionar. Sí, pero es una cosa que en Argentina ya se hizo y fracasó. Pero ¿cómo vas a indexar los contratos? Si ese es el problema, que te genera una inercia inflacionaria que después es imposible. Y cada vez el auto toma más velocidad. Pero es obvio esto. Si vos, el último continente en términos de contención que te queda, que no están permitidos indexar los contratos, el Banco Central dice que tiene autoridad y lo permite, bueno, el año que viene no. Es obvio. Por eso está llevando a Alberto Fernández un fracaso rotundo. ¿Estás de acuerdo con...? Que diga que es peronista y se comporte como peronista. Y si no, yo le digo a la sociedad, los peronistas no tenemos nada que ver. Claro. Es cosa de socialdemócratas. ¿Sí? ¿Qué gobierno peronista encontraste en la historia? ¿Realmente peronista? ¿Menem no dirías que fue peronista? El nuestro, como el de Kirchner fue peronista y el de los de Perón, no tengan ninguna duda. El de Menem fue peronista, él se definía así,
Yo soy misericordioso porque en ese momento acababa de caer el muro de Berlín. El 8 de julio asume Menem y en octubre de ese mismo año se cae el muro. Y se terminó la Guerra Fría con un claro ganador. Y los socialdemócratas y los neoliberales al año siguiente empezaron a escribir el Consenso de Washington, también el famoso decálogo del buen gobierno. Y todos, los vietnamitas que acaban de hacer una revolución exitosa, los angoleños, los argelinos, todos empezaron a hacer, los europeos, todos los que vos levantabas el teléfono y hablabas, hacían un esquema basado en el Consenso de Washington. Entonces, para pelearte con el mundo, tenés que ser Perón. Y Menem no era Perón, está claro. Claro. Eso me lleva a mí a ser misericordioso, pero en este momento, eso se terminó. Precisamente en este momento, cuando Trump está administrando el comercio exterior y está haciendo lo que hacíamos nosotros, es que no existe más ese mundo global. En este momento vos tenés un gran líder espiritual de la humanidad que es argentino. En este momento es cuando el mundo necesita peronismo. Entonces, por primera vez el mundo te sonríe. Pero si le llega bien a Alberto Fernández lo que pasa en el mundo y no con su cabeza europea, como dice, porque lo dice con una virtud, tengo una cabeza europea, como si fuera virtuoso. ¿Por qué no dice que tiene una cabeza africana o latinoamericana? No, dice tengo una cabeza europea. Qué divertido. Como si vos cuando tengas una hija le decís, hija, buscate un marido que tenga una cabeza europea, porque para vos sos virtuoso. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Tenemos un presidente muy raro. ¿Estás de acuerdo con Carlos Malatón de que se viene el final de este proceso que empezó para vos allá por 2014, por ahí un poquito más atrás? No, está terminado, pero no porque lo dice Malatón, lo decimos. Yo no sé si lo dice Malatón o no, tuve un debate con él y la verdad que fue muy rico, muy sustancioso, pero no le escuché decir eso, pero si lo dice... Él dice que se termina en 2021, se termina. Lo decimos nosotros hace rato. Este ciclo está terminado. ¿Y va a ser un fin abrupto? ¿Va a ser conflictivo? No lo sé, eso lo define la política. Vos sabés que el fin de los ciclos económicos pueden coincidir también con el fin de los ciclos políticos, como le tocó a De la Rúa. O, como le tocó a Menem, no. Menem tuvo 2 ciclos económicos. El primero hasta la convertibilidad y el segundo la convertibilidad y él un ciclo político único. Claro. Bueno, no lo sé, eso lo define la política. Tiene la oportunidad de reconvertirse y empezar un nuevo con el mismo ciclo. Yo le digo, yo apuesto, porque siempre es preferible, yo apuesto que Alberto Fernández, como dijiste vos, se reconvierta al peronismo y no solo lo declare, sino que lo practique. Y entonces conducirá el nuevo ciclo económico de producción y trabajo. ¿Qué país mira, no, Guillermo? Bueno, él echa su suerte, ¿qué querés que te diga? Sí. ¿Qué país mira, Guillermo Moreno? Dice, esta es la política económica que me gustaría seguir. ¿De qué país del mundo? No, hoy es un modelo de producción y trabajo. Me parece que el peronismo tiene la expertise suficiente, pero si vos me decís, yo elige Vaticano-Putin, me parece que es el eje que a mí me interesa mirar. El Vaticano en términos filosófico-teológicos, Putin en términos de lo que está haciendo de la reconversión de su aparato productivo, y me parece que hay que mirar atentamente lo que hace Trump. En términos económicos, prácticamente copió lo que hicimos nosotros, ¿no? Nosotros decíamos primero la Argentina en el 2012 y él dice, lo dijimos siempre, pero en el 2012 especialmente cuando empezamos a administrar el comercio, y él lo dice Estados Unidos, dice primero Estados Unidos, ¿no? American First. Sí. Bueno, me parece que si vos buscas, ahí hay muchos planos de coincidencia. Después tiene que hablar más con el Papa, ¿no? Porque la reducción muros, hace cosas que no corresponden, pero estamos hablando de economía. ¿Y el tema de reducción de impuestos? Ya, a mí ese es un tema que los impuestos tienen que ir al lugar donde las empresas son rentables, porque meter impuestos donde el proyecto no te da, no sé de qué sirve. Por eso yo hablo de impuestos en la Pampa Húmeda, son las únicas empresas rentables que hay hoy con un sobrecosto por el alquiler que pagan. Y ahí es donde tiene que regular el Estado. Al regular el Estado tendría 2 alternativas. O que la renta extraordinaria se la apropie el productor, y entonces ya tendrías, imagínate, un super plus, o
lo que vos haces a través de las retenciones es que aporten a la construcción del equilibrio fiscal. Si vos, un tercio del costo de los productores es el alquiler. Un tercio, Sí, sí. del producto producido. Un tercio del valor bruto de producción, o sea, de la factura. Un tercio de la factura se la lleva el alquiler. Hoy en la pampa húmeda el rinde es 38 o 40 quintales, soja por ejemplo es promedio, y el alquiler está 12, 14, 16. Así que un tercio de la producción en términos de valor bruto de producción, se lo lleva el alquiler. Bueno, esto no puede seguir así. No hay economía que alcance el equilibrio que necesitamos. Porque si piensa Alberto Fernández que va a equilibrar la economía bajando las jubilaciones o que los salarios estatales sufran lo que tienen que sufrir, como hicieron con la Alianza, para ir avanzando hacia los equilibrios macroeconómicos, bueno, tiene un lío bárbaro en la cabeza. Ahora, más lío pensar que eso se soluciona emitiendo plata y que la economía es emitir plata, ¿no? Es una estupidez mayúscula. Una estupidez mayúscula. Ya si la economía va a ser emitir plata. Y hay algunos pseudo teóricos que andan dando vuelta por el gobierno que te hablan de la teoría monetaria moderna, que tiene que ver con esto, que poco han estudiado también y que yo ya les digo humildemente, mire, esto no es teoría ni es moderna. ¿Está bien? Bueno, imagínate que la carrera de economía va a ser emitir plata. Qué fácil sería, ¿no? Pero aparte en la Argentina, ¿no? Donde llegaste a tener billetes de 1 millón. Vos no lo viste, por suerte, pero bueno, yo sí. Yo vi de 500.000 1 australes. millón de pesos. Yo llegué a ver de 500.000 australes. Llegué a usar, pagado el colectivo, me acuerdo. Sí, bueno, pero había de 1 millón también. Fua. Antes. Bueno, es una cosa disparatada. Imagínate vos tener un billete de 1 millón de pesos y no poder comprarte un pan. Y te vienen con que hay una teoría monetaria moderna donde vos podés emitir toda la plata que quieras. Pero yo no sé qué les pasa. Cuando claramente lo que te genera el valor es el trabajo, ¿no? Lo que tenés que hacer es trabajar. Por eso el peronismo dice gobernar es crear trabajo. En el sector privado, que fue lo que hizo Kirchner. Bien, creo que voy Kirchner entendiendo. la economía crecía en el sector privado, no en el Estado. Nosotros Sí, sí. trabajábamos con superávit fiscal. Sí, creo que voy entendiendo. O sea, tenemos que trasladar toda esa que se está generando, esa riqueza se está generando, riqueza entre comillas, por plazos fijos, por LELIC, por LEVAC y por alquileres Nunca en la puede pampa ser húmeda riqueza, Héctor. al Nunca sector puede ser productivo. riqueza. Nunca puede ser riqueza. En todo caso, lo que creas es medio de pago. Lo único que genera riqueza es el trabajo. Lo que pasa que se confunde la acumulación de capital con la acumulación de plata. La acumulación de capital es fundamentalmente las máquinas y herramientas que conjuntamente con los saberes es lo que define la tecnología. Pero eso sí es acumulación de capital. Sí. No medios de pago. Medio de pago se confunde con capital porque te permitiría acceder a las máquinas y herramientas como medio de pago, pero no son. ¿Está bien? No Sí, son. sí, sí. No es la esencia. Pero bueno, por eso es importante tener formaciones profundas también en la disciplina. ¿Está bien? Y a mí me parece que está faltando. ¿Lucho? La esencia de la economía es el trabajo. Sí, sí. Y ahí de te acuerdo. encontrás con los liberales y te encontrás con los marxistas. Pero no te encontrás con la escuela austríaca. Es la gran división. Bien. Por eso hay mucha más cercanía en el debate económico entre un liberal y un marxista y un peronista que con un socialdemócrata o un neoliberal. Vos cuando hablás con un liberal o hablás con un marxista siendo peronista, tenés algún lugar donde te encontrás. Y no te encontrás con los socialdemócratas y los neoliberales. Sí, nosotros, bueno, por lo menos voy a hablar por mí. Yo más bien me considero un liberal semiclásico y te encuentro muchos puntos en común. Lo que me hace más ruido es la parte de la planificación. Obviamente somos medios que no nos gusta la parte de tanto planificar, por lo menos tanto, como se planteó siempre en Argentina, que se controla combustibles, energía, comunicaciones, aerolíneas, todo pasa por el ámbito del Estado y se planifica. Por ende, por lo menos para mí termina saliendo mal por eso, por vos tanto. lo vas a entender muy fácil. ¿Sabés por qué lo tenés que hacer? Porque tenés un mercado pequeño.
No tenés la posibilidad de múltiples jugadores. Cuando vos tenés múltiples oferentes, como es el caso de los caramelos, para ahí te vas a meter. Sí. Pero ¿cuántas fábricas de aluminio tenés en la Argentina y cuántas podés tener? Alvar es lo único que conozco. Pero ¿habría posibilidad de otra Alvar en la Argentina? ¿Para el tamaño de tu mercado? Claro, vamos a decir no, la verdad que no. Pero entonces, ¿cómo lo resolvemos? Con la apertura de la economía. Pero yo hablo de economía y hago pedazo de Alvar. Sí. Bueno, y entonces, ahí es donde el tema de la sin razón de la apertura económica producto de una visión ideológica de la competencia. Y ahí es donde yo me puedo encontrar con vos. Por eso vos decís, yo soy liberal y de última con vos tengo algunos puntos en común, pero me dificulta. No. ¿Sabés por qué nos encontramos? Porque esa planificación también deviene del sector privado. La planificación en el peronismo es en el marco de la comunidad. Es el encuentro de los empresarios y los trabajadores con el Estado poniendo el bien común en el debate. Pero la planificación deviene del sector privado. ¿Y vos qué problema tenés con la planificación que devenga del sector privado si cualquier empresa planifica? Pero entonces yo lo que te construyo es la herramienta para la planificación, pero el que lo hace es el sector privado. Y ahí nos pusimos de acuerdo. ¿Y en dónde tengo puntos en contacto con los marxistas y vos también? Que valoras el trabajo. Bien, fíjate cómo cuando yo te digo, mira, un debate con liberales y con marxistas y peronistas tienen puntos en común. No hay puntos en común con los neoliberales y los socialdemócratas. Por eso la tensión que hay. No, tal cual. Yo si yo te digo a vos que se acercan grupos marxistas a debatir con nosotros y a participar en la construcción de la política económica, en algunos tienen, se acercan liberales también. A los dos hay que enseñarles, digo esto, el vector espiritual, porque ahí es donde fallan. Sí, yo retiraría el Estado en endiosar la materia y no entender que el hombre es cuerpo y alma y que los pueblos son cuerpo y alma. Yo empezaría por Entonces, retirar. cuando vos le decís a un liberal o a un marxista, miren que el pueblo argentino tiene vida espiritual, que fue lo que dije ayer en la televisión, te miran como si estuvieras haciendo fetichismo. Claro, bueno, yo no tengo la culpa que se hayan privado en la construcción de conocimiento, de eso arrancamos con la primera pregunta, de entender el vector espiritual del hombre. Yo no tengo la culpa. Quizás en la evolución lo empiecen a incorporar. Sí, yo creo que yo te hice la corrección de cómo te apropias del conocimiento y te dije, mirá que esa es una visión liberal y marxista del iluminismo. Bueno, pero está muy bien, pero en la práctica, y cuando se llega, porque un sábado a la noche, por ahí cuando hablamos de filosofía, teología, viste, nos miramos raro. Pero en la práctica del gobierno, buscando el bien común, nos encontramos. Pero decís, ¿cómo te vas a encontrar con los liberales y con los marxistas? Me encuentro, fíjate vos, como con Maslatón de alguna manera pudimos debatir, y como con vos estoy debatiendo. Y si acá en la mesa hubiera un marxista, también aportaría lo suyo, pero los que son estudiosos, los que entienden la teoría objetiva del valor. Te voy a robar una frase, Guillermo. Si no empezamos a construir puentes y dejamos de levantar muros, no salimos más adelante. No hay duda. Ayer yo estoy satisfecho, tuve el primer encuentro con sectores del campo de la Pampa Húmeda vinculados a los productores, y estos temas que estamos hablando, razonablemente nos pusimos de acuerdo en empezar a estudiarlo, ¿no? Pero empezar a estudiarlo de manera conjunta. Yo planteé mi hipótesis y ellos no es que se desconectaron, dijeron, vamos a estudiarlo, claro, y vamos a tener otra reunión. Bueno, eso es muy importante, porque el diálogo de un sector del peronismo, lo voy a decir, no me arrogo la representación de un sector del peronismo con los productores del campo en la Pampa Húmeda es fundamental. Tal cual. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en la parte de que tenemos... que por primera vez después de mucho tiempo, ¿no? Tenemos que sacar el Estado de la parte financiera, retirarlo totalmente y dedicarlo a la parte productiva. Para mí se tiene que retirar el Estado de esa parte. Después hablamos de la parte productiva. Pero empezar por sacar el Estado de ahí. Que deje de regalar dólares, de rifar reservas y se dedica a la parte productiva. Mira, en nuestro gobierno, yo me acuerdo que una vez lo criticaban a Kirchner porque había comprado 2 millones de dólares. Y la ley lo permitía. Las personas físicas podían comprar 2 millones por mes. Sí. Sobraban dólares. De dólares. No, sí, sobraban, yo lo viví, sobraban. Sí, por eso. Así que, ahora, cuando, por eso algunos dicen, mirá,
esto comenzó con Kicillof cuando devaluó, porque cuando devaluó y le metió un 20%, un poco más, y bueno, le sacó la tapa, ¿viste? Ahí abrió la caja de Pandora y bueno, ahora otro dice, no, bueno, el pibe lo quiso hacer, pero no esto, qué sé yo. Esto empezó con Macri, bueno, está bien, vamos a debatirlo, pero bueno, en todo caso lo dejamos para dentro de algunos lustros. Lucho. Porque hoy no es relevante analizar cuándo empezó, sino lo relevante es saber que terminó. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días, te habla Luciano Guma. ¿Qué tal? ¿Cuál es el rol? Durante este gobierno, lo poco que lleva, se ha visto como un constante ataque contra la propiedad privada y una noción un poco flexible sobre la importancia que tiene. Desde un punto de vista peronista, ¿qué tan importante es la propiedad privada? Yo te había escuchado hablar... Hacia los principios y valores fundacionales. Uh-huh. No, eso no está en discusión. Lógicamente, con la visión teológica que nos ofrece la doctrina social de la Iglesia, la católica, que tiene que ver, la generación de esto es de Dios, la apropiación es individual para el bien común. Te da el uso y la administración para el bien común. ¿Está claro? Sí. Te da el uso y la administración para el bien común. Por eso el concepto de bien común es tan importante. Uh-huh. Y por eso algunos cuestionan la existencia del bien común. ¿Por qué la cuestiona la existencia del bien común? Porque al cuestionar eso, vos no tenés más que el uso y la administración para goce propio. Y eso no es liberal, eso es neoliberal, ¿eh? Uh-huh. Ojo con eso. Sí, Por eso existen los católicos liberales. Y se entiende. Porque sí, ningún católico te puede negar el bien común. Sí, estoy de acuerdo en esa ¿Ves parte la diferencia? de la construcción de la si verdad. seguimos hablando por ahí todo el día, terminás yendo a misa mañana. Pero bueno, y ese sector privado que es tan importante para el peronismo, ¿cómo hacemos para que prospere? Porque yo lo que noto es que está completamente ahogado, que está demasiado regulado. Es muy sencillo, equilibrio cuando vos tenés equilibrio macroeconómico, Sí. y sobre todo en este caso el fiscal, Uh-huh. precisás el externo para que no te falte un insumo clave llamado dólar. Y vos tenés que entender el dólar a partir de ahí, con el equilibrio fiscal, no como moneda, sino como insumo, que es lo que es en la economía argentina. ¿Está bien? Uh-huh. Que es lo que es. Entonces, vos necesitas el equilibrio fiscal para que no te externo para que no te falte el insumo. Y el equilibrio fiscal lo que te permite es que pongas al sector privado a gastar. ¿En qué? En inversión, que fue lo que hicimos nosotros. Por eso, el país cuando crecía al 10%, 9, 10, 8, el sector privado crecía al doble, porque el que no crecía era el Estado. Para que vos crezca la economía un 8%, con la participación que tiene el Estado en la economía, significa que el privado creció el 16%. Uh-huh. Bueno, eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos, mirá qué sencillo, claro, sencillo de decir. Después Sí. tenés que tener la administración y los 14 horas de trabajo diario para conseguir eso, que era lo que hacía Kirchner. ¿Fueron iguales los tres gobiernos del kirchnerismo? Mira, sí, básicamente sí. En todo caso podemos reflexionar sobre los últimos 2 años de Cristina con Kicillof, pero eso ya es Kicillof. Claro. Bueno, que lamentablemente los medios se ocuparon, propio y ajeno, parecería ser que los 12 años fueron de Kicillof. Y Kicillof tuvo 2 años de ministro de Economía sobre 12, ¿no? Sí, sí. Bueno. ¿Puede uno ser ministro de Economía sin haber estado en el sector privado? No, decididamente no. Decididamente no. Pero Kicillof Más estuvo, en ¿no? estas situaciones, ¿no? No sé. Más en esta situación. Uh-huh. Kicillof creo que tuvo un bar. Bueno, pero el caso de Guzmán no. Guzmán No, bueno, Guzmán está en un proceso de formación. Esto es solamente su proceso formativo, no. Por eso digo lo que dije del año 85, mirá, Guzmán. Y Peche, estudien un poquito lo que pasaba en el 85 cuando los radicales tuvieron que lanzar el plan astral. Todavía algunos de esos economistas están vivos. Llámenlo y digan, che, ¿por qué tuviste que hacer el desastre? A ver, contame por qué. Y dice, porque veníamos con una velocidad inflacionaria yendo a la hiper, y entonces la frenamos y tuvimos que desafiar los contratos. Ahora vos los indexás, pero ¿qué les pasa? Una cosa increíble. Y es radical casualmente, este PC.
Guzmán. Quizás no sea casualidad. Puede ser. Sigo pensando cómo llegamos al equilibrio macroeconómico desde el punto que estamos hoy. No se me ocurre otra cosa que no sea una licuación de sueldos en el Estado fuerte, un cambio fuerte en el tipo de cambio y que licúe deudas. No, mira, eso lo que vos podés decir, que esa sería una herramienta, pero no sé por qué sueldos. Porque lo que importa de los sueldos es el poder adquisitivo, no el tema nominal. Vos me acabas de decir que pagaba con 500.000, no sé qué moneda era, un billete de 500.000 el colectivo. O sea, Sí. lo que estamos hablando es del poder adquisitivo. Yo te digo, en términos energéticos, el precio del gasoil, 60 centavos de dólar el litro. Y la comida, unos 60, unos 80, el kilo de asado bueno, de asado de vaca buena. ¿Está bien? Y vos con esos precios tenés un poder adquisitivo del salario extraordinario. Así que cuando vos hablas de licuación, no sé de qué hablaste. Yo digo lo que yo digo, y vos decís lo que vos decís, y yo te escucho respetuosamente, pero yo no digo eso. Entiendo. Te lo acabo de decir. Vos ponés el gasoil a 60 centavos y ponés el kilo de asado a unos 60, unos 80 de vaca buena, y el poder adquisitivo del salario va para una dominancia en el mercado interno, que es lo que necesita la Argentina, para que las empresas que ofertan tengan la capacidad de abastecimiento y de penetración en los mercados externos. Para eso, un tipo de cambio competitivo y administración de comercio. Bien. De ninguna manera un peronista va a decir lo que vos decís. Yo te escucho, pero bueno, quizá esa sea una de las diferencias que tenemos. Que yo miro la sociedad de abajo para arriba, no la miro de arriba para abajo. Claro. Yo la miro de abajo para arriba, vos quizá la mirá de arriba para abajo y yo lo respeto, pero yo la miro de abajo para arriba. No, para nada. Estoy pensando cómo se puede dar ese cambio de ciclo económico para pasar de uno al otro, y no veo manera que sea suave. Lo veo medio violento la posibilidad, como fue en el 89. Vos no me preguntaste si va a ser suave. Vos me preguntaste si yo te estoy dando los instrumentos. Bueno, yo no dije ni que va a ser suave, ni que va a ser fuerte, Sí. ni que no. Yo creo, por eso te estoy diciendo, si Alberto Fernández no cambia rápidamente, fracasa. Y el fracaso tiene que ver con que los equilibrios macroeconómicos lo van a imponer la realidad. Claro. Porque finalmente la realidad se impone cuando el déficit ya no te lo financia nadie, ni voluntaria ni involuntariamente. Voluntario cuando te presta plata, involuntariamente cuando vos no pagás. Bueno, llega un momento que eso se termina porque no te entregan más mercadería. Claro. Cuando no te entregan más mercadería, se objetivó el déficit, se terminó y votas en crisis, porque ya no tenés la posibilidad de hacer el gasto. Exacto. O sea, lo que el déficit indica es que tenés hacia dónde tenés que ir, mejorando los ingresos, para que la realidad no se imponga. Porque mientras tengas déficit es que alguien te lo financió, porque el gasto lo hiciste. Bueno, los proveedores porque no les pagas. Bueno, el problema es cuando no te entregan mercadería. Uh-huh. Bueno, este es el tema. Perfecto. Por eso esto no es muy complejo, pero hay que entenderlo. Y tenés que haber vivido lo suficiente para estar formadito en una construcción colectiva. ¿Está bien? No en una construcción individual. Sí, Porque eso es el iluminismo. estoy de acuerdo en eso, de que creo que al liberalismo en general le falta eso. Creo que al liberalismo tiene que aprender mucho el peronismo de eso, y el peronismo tiene mucho para aprender también del liberalismo. Pero sí, yo digo que hay unos lugares donde nos encontramos, incluido con los marxistas. Lo que pasa es que finalmente, en el debate a la larga, la única teoría abarcativa y universal termina siendo el peronismo. Por eso yo digo, si existen otras civilizaciones extraterrestres, son peronistas, no hay otra alternativa, no van a ser ni liberales ni marxistas. Es que abarca mucho el peronismo también, ha pasado gobiernos de todo tipo y son todos peronistas, abarca demasiado. Por eso es en términos de definiciones políticas, estamos hablando en términos filosóficos Bien. y de doctrinas. A la larga, lo que queda es el peronismo. Mirá, después de 70 años, ¿qué queda del liberalismo y qué queda del marxismo? Y nosotros estamos acá debatiendo profundo, no es que estamos debatiendo, ¿está bien? Y el líder espiritual de la humanidad es un argentino. Mirá qué interesante. Tal cual. Por último, te pregunto por este chico El Presto, que hace poquito te entrevistó y que estuvo detenido ayer, creo que anteayer, y recién hoy salió. Si escuchaste la noticia, ¿y qué opinión tenés al respecto? ¿Y sobre qué tengo que opinar? Sobre la detención del Presto por tuitear supuestas amenazas a la vicepresidente. Bueno, o son supuestas o son amenazas.
pongámonos de acuerdo. Si son supuestas, está mal. Si son amenazas, bueno, el pibe ya es grande, ¿no? Tiene pelos en las piernas. Entonces, si son supuestas o son amenazas, no lo podés decidir ni vos ni yo, lo decide un juez. Sí. Bien, listo. Entonces, si son supuestas, está mal. Si son amenazas, bueno, déjate de bromar. ¿Cómo vas a amenazar a una mujer? ¿Dónde se vio eso? Claro. Ahora, vos decís que son supuestas. Yo la leí y la verdad que me parece que, obviamente, vamos a ser claros, no está en condiciones de objetivar esa amenaza el pibe. ¿Está bien? Sí, sí. O vos lo ves en condiciones de ir de... No. No, ni siquiera me pareció una amenaza como tal. Es de pico, nada más. Sí, sí. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué lo haces? Claro. Bueno, ahora vos decís, son supuestas. No, pará, bueno, eso que lo decide un juez. Si vos decís son supuestas, entonces está mal. Si fueron amenaza, pará la mano. Si aparte, pibe, ubicate. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tiene? 27, 28, 30 años, qué sé yo cuando lo vi. Se fue de Boca, nada más. Tampoco es una cosa para hacer, viste, un mundo de eso. Claro. Pero, viste que a veces, no sé si tenés pibe vos, viste, pero a veces los tenés que mirar fijo. Bueno, me parece que fue lo que pasó, nada más. Está bien, ya eso. Yo creo que otra vez no lo hace. Sean supuestas o sean amenazas, es una lección de vida. Sí, para mí fue lo que le pasó. Yo creo que cuando el poli, él hace resistencia a la autoridad, le agarra el brazo y le dice, hasta acá llegaste, porque el poli recibió la autorización de aplique la fuerza, y le agarran los dos brazos, ya el pibe ahí en ese momento, le empiezan a temblar las patas. ¿Está bien? Sí. Bueno, hasta ese momento se hacía el gallito. Después, bueno, es una experiencia de vida. Yo, si me vuelve a llamar, voy a hablar con mucho cariño con él, como que hablé, porque bueno, ya está, es una lección de vida, ya está. Yo diría que ya está. Ahora, te corrijo únicamente lo de supuesto. Si son supuestas amenazas, está mal. Si son amenazas, bueno, es la ley de la vida. ¿Quién lo decide? Ni vos ni yo, el juez. Sí, pero lo que pasa para mí no fueron amenazas como tal, no. Pero bueno, lo termina diciendo el juez. Pero no tenés autoridad para definirlo. No, tal cual. No tiene autoridad el juez. Por lo tanto, si el juez decidió eso, punto. No somos nosotros quien podemos criticar la decisión subjetiva del juez. Para eso tenemos un poder judicial independiente, ¿no? Supuestamente también. Bueno, sí, bueno, pero también, ¿qué pasa? Son los mismos jueces que había con Macri. Sí. Bueno, entonces, ¿viste? Qué complejo. Por eso en esto hay que ser muy firme. O son muy firmes o no. Lo que no vale es ser firme a veces, otras veces no. Claro, así no se educa. Tal cual. ¿Está bien? Entonces, yo no te dije ni que está bien ni que está mal. Te digo, si son supuestas, la detención está mal. Si son amenazas, es ley de vida. Ahora, del otro lado, digo, este pibe, viste, no es que le pone los puntos a alguien, no es un chico, está haciendo su show, está todo bien de mi parte. Guillermo. Ahora, tampoco nosotros podemos estar en la cabeza del juez, que es el que juzga. Y tenemos que acatar lo que pasa, ¿está bien? Uh-huh. Guillermo, entonces no podemos ha sido... opinar vos sobre lo que dijo un juez, porque entonces estamos en un lío bárbaro. Tal cual. No, porque no es independiente. Con Macri tampoco, entonces. No, sí, con Macri sí, pero ahora no. No, bueno, tenés un lío bárbaro, son los mismos jueces. Tal cual. Guillermo, ha sido... Es un tema de reflexionar y a la larga nos ponemos de acuerdo. Bueno, me encantó esto, porque vos sabés que una de las funciones del peronismo es predicar, para convencer persuadiendo. Y a mí me parece que nos pusimos de acuerdo en algún lugar. Sí, eso creo que es lo que falla el liberalismo. Dentro de 50, 60 años, porque todavía sos joven, dentro de 50, 60 años, por ahí te acordás de esta conversación y decir, che, la verdad que tenía razón, me dice Perón. No sé si va a pasar eso, pero creo que tenemos mucho para aprender en ese sentido del peronismo, de cómo construir y cómo transmitir y cómo comunicar a la sociedad y sobre todo a las clases más populares, que creo es donde más falla el liberalismo. Y ha sido más que generoso, Guillermo, con el tiempo que nos has dedicado, me encantó. Ojalá podamos seguir teniendo estas charlas, aprendiendo más que nada nosotros de vos por la cuestión de experiencia, pero nutriéndonos mutuamente. Nutriéndonos mutuamente es lo que aprendimos los dos hoy, los dos crecimos, y los que nos escucharon después que lo aburrimos, porque imagínate un sábado al mediodía, tanto este tiempo hablando, bueno, ojalá también se hayan incorporado. Y entre todos nos acercamos a la verdad, que así empezó la charla. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo y a disposición y que tengas buen fin de semana. Igualmente, Guillermo.